Bueno, y hoy, 30 de diciembre, se cumplen 15 años de la tragedia de Cromañón. Fue uno de los fines de año más tristes que transitamos como argentinos. Fue sin duda un antes y un después en la historia nuestra, en la historia de toda una generación que por aquel entonces tenía algo más de 15 años, entre 15 y 25 años, y fue un antes y un después también para la historia política de la Argentina. Estamos con Gaby y con Tuni porque los tres cubrimos de alguna manera... Los tres cubrimos la noticia. Sí. Y yo lo que más recuerdo es esa sensación de angustia, de tristeza, de pesadez que se vivió en aquel fin de año y obviamente en todo el proceso posterior. Porque hablar de números, a ver, 194 muertos, 1.400 heridos, fue toda una generación que de alguna manera se vio afectada, la generación que estaba dentro de Cromañón, pero también lo que nos generó a nosotros como sociedad, porque... muchas veces en las protestas y en las marchas que se han hecho a lo largo de estos 15 años se dice todos somos Cromañón. ¿Por qué? Porque todos somos corresponsables de lo que pasó. Hubo mucha gente que miró hacia el costado y que posibilitó que una tragedia que se preveía podía pasar en cualquier momento y en cualquier lugar, finalmente sucediera. Bueno, yo seguí esencialmente la causa judicial. Por supuesto que a los familiares de las víctimas no hay reparación posible, ¿no es cierto? No, para ellos no habrá, aunque metas a alguien preso 50 años, no hay reparación posible. Yo en general creo que estuvo bien la cuestión judicial, que se cumplieron las penas, que fue gente presa, que se centró, como creo que corresponde, en los que permitieron que hubiera infinitamente más gente de la que estaba permitida, los que organizaron y que tenían un cartel que decía salida de emergencia y estaba la puerta cerrada con un candado, y creo que en general la falta de seguridad, el lugar inadecuado, el techo que emitió enseguida un humo que mató, o sea... Creo que desde ese punto de vista fueron penas que unas más, otras menos, que se cumplieron, y con eso, por supuesto faltó el que tiró la bengala, pero es algo que nunca pudimos saber, y en cierto sentido yo creo que la responsabilidad es más de los que organizan. Seguro. Y que alentaron las bengalas y que permitieron que se hiciera en ese lugar y que hubiera más gente y que no hubiera puerta de salida. Entonces creo que en general el proceso fue judicialmente correcto. Bueno, yo estuve hablando con dos sobrevivientes de Cromañón y quiero compartir con ustedes el informe, porque también ellos cargan con una mochila muy pesada, el hecho de ser sobrevivientes, ¿por qué ellos sí y otros no? ¿No? Esa pregunta que a lo largo de estos 15 años se ha reiterado, y cuáles son las imágenes que ellos tienen hoy a 15 años de la tragedia. Después de 15 años los recuerdos un poco son traicioneros. Lo que más me acuerdo es haber llegado con mi hermano en colectivo, íbamos. Cuando entré, cosas que me llamaron la atención era que hacía demasiado calor en el lugar. Antes de que empiece la banda, salió Omar Chavana a hablar por el micrófono, a decir que no tenemos pirotecnia, que se iba a prender fuego el lugar. No fue una bengala, sino que fue una candela. Lo que hizo es que esas lucecitas, que son fuego básicamente, impactaron contra la media sombra que puso Chavana en el techo, y al instante se empezó a prender fuego la media sombra. Se cortaron las luces y ahí empezamos a correr para el lado de la salida. Y después afuera era todo caos. Era gente buscando. Yo me acuerdo que pensé que las cosas estaban realmente mal cuando vi a los músicos sacar gente. Uno cuando pasa una situación así tiene el instinto de sobrevivir, y la realidad es que no había herramientas para sobrevivir en ese lugar. No había luz de emergencia, no había matafuegos, no había nada.
no había luz. Mi papá nos vino a buscar. También cuando nos vino a buscar llegó descolocado, choqueado, porque había visto todo. Y no se lo esperaba. Y no sabía con qué se iba a encontrar. Me fueron a buscar, yo los llamé por teléfono cuando salí y bajé en el Ramos Mejía y ahí sí me acuerdo que nos abrazamos con mis viejos un montón. Después llegamos a casa y el contador subía. Y el contador eran vidas. Y el contador eran amigos, el contador eran familiares. La mayoría de los que murieron por intentar salvar otras vidas. Entonces, esa noche lo que hubo ahí fue héroes. Y en esas condiciones sobrevivir es suerte. Y tuve suerte. Leer estos 15 años en clave de tuviste una segunda oportunidad es como vivir un poco de prestado y no es justo para nadie. Yo no quiero vivir de prestado. Hay que recordar para evitar que vuelva a ocurrir, hay que mirar para adelante. Y hay que mirar para adelante desde la vida y no desde la muerte. Cromañón a 15 años es una marca en mi vida. Es un punto de inflexión muy doloroso que se traduce en ausencias, en angustia, en traumas. En algún momento fue algo que me definía ser sobreviviente y hoy es algo que me sucedió. Yo sobreviví a ese momento y hoy vivo, y vivo a pleno y pongo todo porque si es verdad que tengo una segunda oportunidad, vamos a hacer algo bueno. 1 minuto 40 duró el show de Callejeros, apenas 1 minuto 40 y allí esa candela, ¿no? Como Sí. cuentan los sobrevivientes, que es la que enciende la media sombra, después se enciende la guata y todo después deviene en una trampa mortal. Exactamente, como una conjunción de cosas que estuvieron mal, digamos. Pensar simplemente, bueno, obviamente el tema de disparar o utilizar una candela en un ámbito cerrado es peligrosísimo. La banda se promocionaba como la banda Callejeros, estamos hablando, Sí. la banda más bengalera del rock nacional, así se promocionaba y promocionaba estos shows allí en Cromañón. Digamos, cuando uno está, yo estuve mucho en contacto estos años con familiares, con sobrevivientes, y es un temor y un dolor que no termina. Sabemos la cantidad de padres que han muerto después de... Hubo 18 suicidios 18 después suicidios de Cromañón. de sobrevivientes. Y los padres que han perdido la vida, justamente víctimas de enfermedad, que Sí. sin duda fueron empujadas también por su depresión. Y la verdad, la sensación que tienen ellos, todos los padres y muchas de las víctimas, es que no hubo justicia, digamos que no llegaron los fallos, ni se cumplieron lo mínimo de condena. Hoy el único preso es Eduardo Vázquez, ¿no? pero por el otro tema, por la el tema muerte de Wanda, de su Tadei. mujer. Exactamente, por un femicidio atroz, pero no por el tema de Cromañón, ¿no? Y bueno, la verdad que 194 pibes que estaban empezando a vivir, es una tragedia que nos Terrible. nos atraviesa de por vida. Bueno, vamos compartiendo algunas placas con algunos datos y algunos números que lamentablemente deja, ¿no? Esta tragedia. Ahí contaban los sobrevivientes. Por eso yo hablaba de la corresponsabilidad, porque todos infieren que Chaván, antes del recital, sale y dice: no prendan las bengalas porque nos vamos a morir todos, como en Paraguay. Hacía poco que se había prendido fuego el supermercado allí en Paraguay. Y después, bueno, el propio líder de Callejeros, Pato Fontanet, que dice: chicos, pórtense bien, no prendan bengalas. Sí, pero era contradictorio porque por de pronto ya Callejeros había hecho shows en excursionistas Sí. y en obras sanitarias, lugares abiertos. Y era un festival de bengalas. Hacerlo ahí era inapropiado. Bien. Sí, total. Era un desastre. Por eso se sabía que podía suceder. Exactamente. Es más, hubo dentro de Cromañón un incendio previo con otra Exactamente. banda hacía muy poco tiempo. Y el día anterior hubo algún Claro. conato. Entonces, la verdad que era un mensaje contradictorio, porque por un lado Chaván te decía eso, pero por el otro lado Callejeros metió a través de algunos familiares algunas de las bengalas, alentaron Es el una tema. corresponsabilidad entre todos. Hubo muchos responsables. Sí, sí. Muchos.
Sí, Y- yo diría principalmente los que permitieron la cantidad de gente. Claro. Principalmente los que permitieron las bengalas y alentaron las bengalas. Sí. Porque hubo mucha discusión alrededor de si correspondía que los músicos tuvieran responsabilidad penal, pero ellos fueron parte de la organización también, y ellos admitieron haber, digamos, de alguna manera elegido ese lugar Sí. cuando era un lugar inadecuado. Y aparte, digamos, también que obviamente facturaba mucho más metiendo 4.000 Buah, personas en ahí un lo tenés, lugar mirá. que solo tenía habilitación para 1.000. Claro. Habilitado para 1.031 personas, entraron 4.500 según consta en la Claro. causa, se vendieron 3.500 entradas, o sea que hay 1.000 que entraron, Sí. no se sabe cómo, Sí. ¿no? Y hay una constancia de haber pagado coima para eso. Exactamente. Sí, por En supuesto. los Los gastos, inspectores y en demás. los gastos figura, no a los inspectores, No, a la policía. A la policía se le policía. pagaba 300 pesos por noche, es lo que consta Para en dejar ese pasar momento. justamente todas estas 4 irregularidades, juicios ¿no? orales, Tuni, de esto, bueno, seguramente Sí. sabrás vos, porque cada uno, por ejemplo, fue denominado bomberos, la otra tenía que ver con Chabán, callejeros y Exactamente. los organizadores, otro tenía que ver con la pata de los funcionarios del gobierno de la ciudad que también no hicieron las inspecciones como correspondían. fueron condenados. Sí, hay 26 personas juzgadas, 21 condenados, 18 son los que fueron a prisión. Sí, exactamente. También se planteó mucha duda alrededor de si debía ser juzgado o no Aníbal Ibarra. Yo la verdad que revisé qué pasó con porque hubo incendios de discotecas en el mundo entero. Sí. Hemos Y acá tenido también. casos. Bueno, acá tuvimos Acá el caso también Keivis, tuvimos por Keivis, ejemplo. por ¿te ejemplo. acordás? Keivis. Beara. Exactamente. Verá que fue un incendio, un derrumbe, Derrumbe. ¿no? Derrumbe. sí. Derrumbe. Beara. Pero hemos tenido en todo el mundo con muchísimos muertos además. Y la verdad que cualquier jefe de gobierno delega el control, y es correcto que así sea, en sus funcionarios. Seguro. Y sus funcionarios fueron presos por esta causa. Bueno, ahí tenés, mira, las condenas. Estrago doloso, barra culposo, ¿por qué? Porque después cuando fue revisado se lo pasó de doloso a culposo. Sí, exactamente. Incendio culposo calificado, que es la condena para Rafael Levy, fue incendio culposo calificado, que era el dueño del lugar, ¿no? Sí. Y en del lugar cierta medida, físico. a que le digamos. asignaban también la responsabilidad por el tema de la puerta de Exactamente. emergencia que estaba cerrada con Estaba candela. cerrada. Porque al lado había un hotel, Un hotel de su y pertenencia, entonces ¿no? que también era suyo, y entonces decían que él exigía que la puerta estuviera cerrada para que no por ahí no saliera gente y no molestara a Sí. la gente del hotel. Otras condenas por cohecho, es decir, coimas, las que recibieron los funcionarios policiales o los Claro. funcionarios supuestamente de la ciudad también. Y había que ver, bueno, incumplimiento de los deberes de funcionario público, ahí digamos, también tiene que ver con los funcionarios de la Sí. ciudad y con bomberos también, porque los matafuegos no estaban debidamente en uso, digamos. Exactamente. Estaban despresurizados, si no me equivoco. ¿Puede ser? Varios de ellos, no sí, todos. Sí, por las inspecciones, porque hay inspecciones de bomberos en esos lugares. El jueves, creo, pasado, salieron pocos fallos de indemnizaciones hasta el momento. Sí. El jueves salió un fallo de condenando a pagarle a los padres de una víctima 700.000 pesos de ese entonces, de hace 15 Tienen que años. ser actualizados al día de la fecha. Exactamente, van a ser varios millones que usted va a pagar y yo voy a pagar, porque va a pagar la ciudad, Sí. más el gobierno nacional, y no creo que le puedan sacar mucho a los músicos. En el caso de Chabán, tú ni corregime cualquier cosa, 20 años le dieron. Sí. Y él, bueno, después tuvo la domicilia, no sé si recuerdan, bueno, aquel devenir de Chabán de yéndose por el Tigre, ¿te Sí, acordás? sí, Fue sí. a una casa porque primero lo mandaron a la casa de la madre en San Martín, Pero era iba la gente hostigado. a protestar, Claro. entonces después decidió irse al Tigre, que consiguió a alguien que le prestó una casa, pero también iban a protestar al Tigre. Bueno, finalmente tuvo un linfoma, un cáncer, y por eso le dieron la domiciliaria. Finalmente Exactamente. murió en el Santoyani en noviembre del 2014. La pregunta es, Tuni, ¿hoy él todavía estaría cumpliendo condena? Sí, claro. Sí, claro. Si estuviera vivo. Sí, estaría ahí al borde Sí. de terminar, digamos, de tener salidas. Condenas sí,
tener salida porque en los 2 tercios vos ya podés empezar a salir, tener salidas laborales, etcétera, etcétera, ¿no? Y en el caso de callejeros también estuvieron presos y después, bueno, finalmente fueron liberados. Exactamente, sí. También pasaron un tiempo. Estuvieron en varias detenidos. oportunidades, porque con cada recurso hubo alguna chance de que estuvieran en libertad, efectivamente. Y hoy Patricio Fontanet, digamos, es una figura de la música. Sí, están divididos, pero todos volvieron a formar Sí. grupos. Él se quedó en Córdoba. Porque Exactamente. la última vez estaba internado en Sí. Córdoba. Subregistro también, y por eso se han Donde hay muchas víctimas, Sí, pasó sí. en AMIA, pasó en la embajada, En La pasó en Paz, en un 11, montón, sí. en la tragedia de 11 también. se terminan dividiendo, sí. Lamentablemente. Y un dato importante y lamentable es que denunciaron justamente tanto familiares como los sobrevivientes que en las últimas horas le sacaron un montón de elementos que recordaban a las víctimas de Cromañón allí en el propio edificio, ¿no? de República Hay de un Cromañón. montón de actos hoy, ¿no? Hoy sí, Desde el mediodía desde el hasta la mediodía. noche. Allí el estamos viendo, santuario y estamos también viendo en el la obelisco. plaza de eso es 11. Plaza 11, Sí, sí. a una cuadra queda Cromañón y ahí son buena parte de los actos. Sí, una calle Bartolomé Mitre que estuvo cerrada durante mucho tiempo. Exactamente. Es más, recordemos durante la tragedia de 11 también hubo problema por el cierre de esa calle porque las ambulancias no podían podían pasar pasar. por ahí. Finalmente se habilitó y ahora le están por devolver el local a Levi, por eso también hay mucho enojo de parte Totalmente. de las familias de los sobrevivientes. Exactamente. Gracias.